Sí. Y de olores. Olores, no sé. Pero... Ya, 8:31. Ya. Buenas noches, mis amigos de Facebook y de YouTube. Bienvenido a este nuevo programa, Disfrutando la Palabra. Es un gusto estar con ustedes como cada viernes, sabiendo que están ahí detrás de cámara, poniendo atención a lo que nosotros hacemos cada día aquí cuando nos reunimos con mis hermanos en Cristo y mis hijos, todos unidos pensando el mismo tema, estudiándolo desde días atrás y para que sirva de bendición a cada uno de ustedes y también para nosotros mismos, que el Señor bendiga sus vidas. Y vamos a empezar con un tema muy especial en este día. Vamos a estar hablando sobre lo que es la santidad, un tema muy importante, pues la palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces es un tema que el Señor nos llama a hacer por medio de la palabra del Señor, y pedimos que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Está con nosotros nuevamente mi hija Yajaira, mi hijo Kevin, Salvador, Ari, su esposa, todos unidos, como vuelvo a repetir, pensando en el mismo tema, alistándonos para estar todos preparados para que esta palabra sea de impacto para sus vidas. ¿Qué tal estás, Yajaira? ¿Cómo estás? Bien, sin sueño, ma. ¿Sin sueño? No tengo sueño. ¿No tenés sueño? No tengo sueño, no. Bueno, es bueno saber eso. Sí. Estás como soldado allí, Sí. preparado, ya listo para Sí, la batalla. Exacto, sí. ¿Qué tenemos? Oh, bueno. Primero es una bendición poder compartir con nuestros hermanos y amigos, y me da gusto poder compartir la palabra porque es hermoso que no estamos peleando acerca de la palabra, no estamos nada más por entretenimiento, sino que es porque queremos aprender, porque realmente nos interesa ponerla en obra. Y es hermoso hablar de lo que vamos a hablar, que es la santidad. Y a nivel mundial se mueren alrededor de 150,000 personas al día. Es bastante personas. Y si tú te pones a pensar, a un muerto no le importa cómo está la stock market, no le importan los problemas pequeños, los problemas grandes, qué rico está la comida, qué bonito se escucha una canción. Estás muerto, no puedes sentir, no puedes ver, no puedes apreciar lo que los vivos podemos apreciar. Están muertos, literalmente no les importa, están muertos. Qué tan grande sea la cosa, qué tan pequeña sea la cosa. El problema, la santidad es algo así. La santidad es algo hermoso, es algo valioso. La santidad y la consagración a Dios es hermoso, más hermoso que cualquier foto, que cualquier pintura, cuadro que podamos ver. A veces, no sé si han visto cuadros de la naturaleza y uno se puede perder en un cuadro de la naturaleza porque te quedas viendo y te quedas asombrado de la belleza que Dios creó. Y puedes perderte ahí 5 horas viendo, wow, qué hermoso es la naturaleza, qué hermosa es la naturaleza. La santidad es más hermosa que cualquier foto que nosotros podamos ver o admirar. Es más valiosa que los diamantes, es más, tiene más valor que el dinero, que el oro, que todo el oro del mundo, que todo el dinero del mundo. Vale más la santidad. Vale más la santidad, es hermosa y es más valiosa no porque un hombre diga que es valiosa y es hermosa. La santidad es hermosa porque Dios le da valor a la santidad. Para Dios es algo muy, muy importante. Él le da valor. Para Dios la santidad es hermosa. Para Dios la santidad tiene valor. Él le ha dado valor. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como sus hijos, le ponemos valor y le damos el peso que se merece, porque somos sus hijos.
porque somos sus hijos y porque estamos vivos. Las personas muertas no pueden apreciar la santidad. Las personas que están muertas espiritualmente no pueden apreciar, no pueden ver el valor que tiene la santidad. Para el ser natural, para el hombre que está muerto, mujer que está muerta, joven que está muerto espiritualmente, la santidad no vale nada. Pero para alguien que está vivo, la santidad no es que sea algo pequeño, es que sea algo importante, sino que es nuestra ambición, es nuestra meta, es nuestra aspiración más alta como cristianos, como hijos de Dios, independientemente de la edad. Nuestra aspiración más grande, nuestro anhelo más grande es la santidad, porque le vemos el valor que Dios le da. Es algo que nosotros lo queremos, lo anhelamos. Y entonces, hablando de eso, esa es la palabra clave. Personas, cristianos que aman a Dios, cristianos que aman a Dios, personas que aman a Dios, le vemos ese valor. Para otras personas lo miran como nada, pero para una persona que ama a Dios, esto es tu meta. Entonces, nosotros hoy en día vivimos en tiempos de que no solamente los jóvenes, pero las iglesias están llenas de personas que están en la iglesia, pero no están vivas, están muertas. Y como están muertas, no le dan el valor que la santidad merece. Lo que nuestros padres espirituales, nuestros antepasados, las personas que escribieron la Biblia, le daban el valor, y vemos cómo ellos ponían la santidad entre los cristianos, que era algo tan grande. Nosotros hoy en día no le damos el valor que se merece por eso mismo, porque hay muchas personas que están en las iglesias, pero están muertas. Y esto me lleva a mí de que así está llena la juventud. Hay muchos niños que van a la iglesia, hay muchos jóvenes que van a la iglesia, pero van a la iglesia, pero todavía están muertos. Y los padres le ponen bastante peso e importancia a la conducta de sus hijos. Le ponen bastante peso a cómo se están portando o si se están portando bien, cuando en realidad la conducta no es una indicación tan correcta para indicar lo que está pasando en el interior de una persona. Hay niños que se portan bien, hay jóvenes que se portan bien, hay jóvenes que van a la iglesia, sirven en la iglesia, cantan, tocan o en lo que puedan servir, agarran buenos grados, se portan bien, dan, pero por dentro están muertos. Entonces es importante que cada persona, ya sea grande o pequeña, se examine a sí mismo y se pregunte su por qué. ¿Por qué sus motivos de ir a la iglesia? ¿Por qué sus motivos? ¿Por qué se llaman cristianos? Porque si tú le preguntas a una persona que va a la iglesia, que tiene una tendencia buena para la iglesia, le preguntas si tú eres cristiano, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu por qué? La mayoría de los jóvenes es porque sus papás los llevan a la iglesia y eso es lo que ellos hacen, pero no tienen una relación propia con Dios. Si nosotros no tenemos una relación propia con Dios, no nos va a importar la santidad. Nada más se trata de la conducta, nada más se trata de lo de afuera, cuando eso no es la santidad. La santidad es algo que llega de adentro, que sale de adentro hacia afuera. Y si nada más tenemos lo de afuera, entonces somos como los fariseos, porque los fariseos vivían en santidad, pero en realidad su corazón, eso no era santidad. Ellos nada más tenían una conducta ejemplar. Entonces, si tenemos una conducta ejemplar, pero nuestro corazón no está santificado, el Señor no está ahí, el Señor como nuestro todo, entonces somos unos fariseos, no somos cristianos. Hay una diferencia. Entonces, la mayoría de los padres se enfocan en cómo se está portando mi hijo, cómo se está portando en la escuela, en la iglesia, pero en realidad nuestra preocupación, la preocupación de un padre debería de ser: mi hijo tiene su propia relación con Cristo, mi hijo ama a Cristo, lo sigue y va a la iglesia y sirve por elección propia. Si, digamos, su papá, cuando yo pase a mejor vida, primero Dios, mi hijo va a seguir
la mayoría de los padres se enfocan en que sus hijos tengan buenos grados, que vayan a una universidad, que agarren buen trabajo, cuando en realidad la ambición número uno, lo primero para un padre debería de ser que sus hijos amen a Cristo, que se entreguen a Cristo por elección propia. Entonces, aquí en la Biblia yo encontré en segunda de Crónicos 24, 1, 2, y luego me voy a brincar a los versos 17, 18, y yo los voy a leer. Dice de esta manera: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. Entonces él comenzó a ser rey a los 7 años. El nombre de su madre fue Sibia de Beersiba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joaida el sacerdote, que llegó a ser como su mentor, que llegó a ser como su papá, porque la reina, su abuela, mandó a matar a su papá, a toda su familia, para que ella fuera pues la reina, que ella fuera la que reinase. Y Joaida, el sacerdote, que era un hombre piadoso, que amaba a Dios, y su esposa escondieron, perdón, Joyada. Entonces, ellos escondieron a Joás, y mientras Joyada estaba vivo, Joás hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero ya, si brincamos a los versos 17, dice: después de que Joyada murió, los oficiales de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de acera y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es a un niño que nunca aprendió a pensar por sí mismo. Y este es lo que nosotros, en lo que se refiere a nuestra relación con Dios, en lo que se refiere a la santidad y a nuestra vida diaria, es muy importante que nosotros aprendamos a pensar por nosotros mismos, porque la raíz va a dictar todo: nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar. Tiene que ser nuestra raíz, y esa raíz tiene que ser algo profundo que viene de sí mismo, de una convicción que nosotros mismos tenemos. No puede ser basada a lo que otra persona te diga. Este hombre se dejaba guiar por los consejos de otras personas. En sí, él nunca tuvo una relación con Dios. Nada más murió Joyada, otros los vinieron a aconsejar, y él se apartó de Dios, hizo lo incorrecto. ¿Qué dice eso? Que él no amaba a Cristo, Cristo no, pero no amaba a Dios. Eso es lo que pasa con la mayoría de los niños que crecen en la iglesia. Y es algo terrible que no amen a Cristo, que no aprendan a amar a Cristo por ellos mismos, que no aprendan a ver la hermosura de lo que es vivir con Dios, de amar a Dios y servir a Dios. Es algo que esa debería de ser nuestra ambición como jóvenes, aunque yo ya no soy tan joven, pero es mi razón. ¿Por qué? ¿Cuál es mi razón? ¿Cuál es mi raíz? ¿Es porque lo amo o quiero apartarme del pecado nada más porque es lo que yo sé hacer o porque es lo que me dicen que haga? Tiene que venir de nosotros. Y nosotros los otros, los que son padres, debería ser guiar a los hijos a que ellos mismos amen a Dios y que aprendan a pensar por sí mismos, porque vivimos en un tiempo donde la gente realmente no sabe pensar. Y no quiero sonar ofensiva, pero es nuestra cultura de que la mayoría de nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos que otras personas están haciendo. Nos dejamos guiar por la cultura, por los medios sociales y lo que ellos están haciendo. Es más, la pandemia, esa pandemia que está pasando con los grandes, porque los grandes también lo viven, desde el tiempo de Joás,
que él hizo lo que le dijeron, no lo que él pensaba, no lo que él sentía, sino lo que le aconsejaron, ok. Entonces eso lo hacen los grandes también, pero ahora más en día, con las generaciones más pequeñas, ellos están viviendo en un tiempo donde ellos realmente se dejan guiar estrictamente de lo que están viendo en los medios sociales. Los medios sociales y la cultura es lo que está creciendo a las generaciones que vienen, que están más pequeñas. Entonces es algo que está profundo. Sí, y algo que me llamó la atención fue cuando dijiste que nosotros los padres nos preocupamos porque los hijos pues tengan una buena escuela, un buen estilo de vida y no nos preocupamos porque ellos realmente se entreguen al Señor. Se entreguen al Señor porque de donde va a venir la santidad es del conocimiento que nosotros tengamos del Señor. Cuando la Biblia nos habla sobre lo que es el pecado y lo que no es el pecado, sobre los mandamientos que tenemos nosotros que cumplir, entonces ahí es donde uno aprende cuando Dios nos habla en los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio y tantas cosas. Ahí es donde nosotros aprendemos, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, y el conocimiento que viene, el caminar con Dios diariamente, el saber su naturaleza, que por naturaleza Él es santo. Entonces, eso es lo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos el conocimiento del Señor, que ellos aprendan a conocer al Señor, no lo que nosotros les digamos o lo que le dicen en la iglesia o lo que platica, lo que pueden mirar en la televisión, no, es una relación que ellos puedan tener con el Señor. Es bueno enseñárselos como padre, porque esa es la única manera que la santidad empieza a nacer en nosotros, porque empezamos a conocer a un Dios santo, a un Dios que por medio de su palabra nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos hacer, cómo el Señor nos enseña a ser diferente a los demás. Entonces, fue un punto muy, muy, muy bueno que dijiste sobre lo que es enseñarle a nuestros hijos el conocimiento del Señor, que es de donde viene la santidad. José, Kevin, ¿tienes algo que decirnos? Sí, pues, yo tenía un punto, específico de lo que es de la vida de Salomón, especialmente cuando se habla de los jóvenes. Cuando hablamos de los jóvenes, o pues especialmente para los hombres, ellos tienen una mentalidad, una percepción de lo que es un hombre y ellos creen que un hombre es alguien que es inteligente, que trabaja bien, este, es guapo, él va al gimnasio, todo eso está bien, pero también creen que un hombre es un hombre que tiene un plan de tener sus vicios, de dormir con muchas mujeres, de que es un hombre rico, que se hace rico rápido, que tiene todas estas cosas que ellos creen que un hombre es. Yo creo que son diferentes causas, a lo mejor de los hombres famosos, de celebrities, a lo mejor también de las televisiones o películas. Hay muchos hombres, los protagonistas, que ellos em, es un hombre fácil, que él fácil y rápido agarra a una mujer o él ataca sus problemas y son fácil para él a quitarlas. Y yo creo que lo que los jóvenes de hoy en día creen que ellos están agarrando es la vida exactamente que Salomón tenía, que los hombres hoy quieren ser ricos y Salomón, él en la historia era el más rico hombre, el más rico rey del más rico reino en el más rico tiempo posible de toda historia. Los hombres quieren
tener muchas mujeres y Salomón, él tenía eran 1000 esposas, concubinas y esclavas. Y ¿Cuántas suegras había? muchas suegras, imagínense. Y bueno, yo personalmente, yo ni conozco 100 mujeres, entonces, y aún si yo incluyo a las mujeres famosas de que ni las conozco honestamente, ah, no, yo no creo que ni alcanzo a 100. Entonces 1000 es un número muy, muy grande. Y hablan que un hombre debería ser inteligente y Salomón tiene, es el hombre más sabio aparte de Jesús en la historia. Y todo esto viene, si viene y causa al libro de Eclesiastés y sus 11 capítulos, que el hombre de hoy en día cree que él quiere vivir una vida y no sabe nada de Eclesiastés. Y aquí lo tengo escrito que la primer, o es el segundo verso, la primera cosa que Salomón escribe en Eclesiastés es que, y estas son literalmente sus primeras palabras, es que todo en la vida es vanidad. Ujú. Y verso 3 del mismo capítulo dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y también el verso 18 del segundo capítulo dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo, que había hecho dejado del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñó, enseñoreara de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Y los que no han leído Primero de Reyes saben que Necio. todo lo que él dijo pasó, que Rehoboam era necio y él gastó todo lo que Ujú. Salomón había trabajado. Entonces, Ujú. y sí duele que Eclesiastés tiene este tema que todo en la vida es vanidad, no importa. Y lo peor es que está verdad. Es verdad lo que dice. No está mintiendo Salomón. Mm. Y am, él empezó con 12 tribus. De esas 12 tribus, Rehoboam se quedó nada más con una. Perdieron 11 tribus en una generación. Y es verdad lo que él dice, que lo que los hombres hoy en día quieren, que es las mujeres, los vicios, todo eso es vanidad. Y la vida que ellos creen que quieren o lo que ellos quieren era exactamente lo que él tenía y aún más que ellos realísticamente podrían agarrar. Ujú. Eh, y esto me trae a mi segundo punto, que yo me da temor de mucha gente que no saben de Eclesiastés y no saben que el tema de Eclesiastés es de que de todo es vanidad, todo eso. La mayoría, aún los cristianos, nada más se recuerdan de Eclesiastés solamente de que todo, hay un tiempo para todo, Ujú. am, y eso es lo único que saben de Eclesiastés. Y tendrían una imagen de que, oh, Eclesiastés es algo bueno, es un positivo libro en la Biblia, es uno de los más positivos libros. Definitivamente es en el Nuevo Testamento, habla de cosas buenas que van a venir para nosotros, tal y tal. Y ok, pero si eso es el caso, ¿por qué no lo lees? Claro. Si el libro de Eclesiastés es lo que tú crees que es, ¿por qué no lo lees? Ya, es verdad. Y muchos cristianos están demasiado cómodos y Ajá, amén. no, me da temor cuántas creen literalmente que Eclesiastés están en el Nuevo Testamento, que lo que estaba diciendo am, de que Salomón está diciendo de que todo es vanidad, ¿cómo eso va en la Biblia? No, hay toda la Biblia que dice la vida es buena,
todo esto, y luego hay Eclesiastés. Es como, no, hay algo que no está como lo demás aquí. Y hay muchos que no conocen la Biblia, no están en un lugar que ellos viven una vida cristiana light o dietética, como la coca dietética. Yo soy un big fan de eso, pero no soy un big fan de vivir una vida cristiana diet o coca cero, cero cristianismo. Eso no trabaja. Y hay muchos cristianos que son más grandes fans de un equipo de fútbol que son mejores fanáticos de los Cowboys que fanáticos de Cristo. Y eso es un grande problema, especialmente con los jóvenes, pero también aplica a todos. Sí, muy sabio todo lo que has dicho, Kevin. Felicitaciones. El Señor te usó de una manera muy bonita y poderosa y tenés razón cuando decís que el deseo de los hombres y mujeres de este tiempo es todo lo que Salomón tenía. Y al final del libro de Eclesiastés dijo que todo era vanidad de vanidades, que lo único que valía era el conocer a Dios, el guardar sus mandamientos, que ese era el todo de la vida. Imagínate qué gran palabra la que dijo Salomón, porque es una gran verdad. Es una gran verdad lo que dijo Salomón. Después de darle vuelta a todo, llegó al principio otra vez. El micrófono. Sí. Sí, pues como decía Kevin, ¿verdad? En Eclesiastés todo es vanidad y aunado a esa vanidad el deseo de tener, ¿verdad? ¿Y qué es el deseo de tener? Pues el deseo de, o la tristeza por no tener, que es la envidia, ¿verdad? La envidia también es algo que muchas de las personas experimentan porque en este mundo de redes, en este mundo de cómo me veo más delgada, me veo más gorda, ella tiene más, yo tengo menos, etcétera, etcétera. Es como una competencia incansable que, o sea, que no, uno no, o sea, como que se desenfoca y empiezas a estar en una competencia a ver quién gana y la meta es ganar. Entonces, yo me fijaba en la vida de José en Génesis, si se pueden ir a su Biblia, no ustedes, o sea, que las personas que nos están mirando, ¿verdad? De Génesis 29 al 40 habla de la vida de José. Y pues de acuerdo a la vida de José, él tenía una familia disfuncional, una familia donde su madre, ¿verdad? Su madre fue estéril por mucho tiempo y su padre tuvo dos esposas y dos concubinas, entonces tuvo madrastras, ¿verdad? De las cuales él convivió con ellas y hubo un momento donde tuvo que soportar, ¿verdad? El que no lo trataran bien, que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su padre se había enamorado de de Raquel, pero el papá, o sea, el suegro, le dijo que se tenía que casar con la primera hija, que era Lea, su primera hija. Entonces, Lea tuvo envidia cuando José se enamora de Raquel. Y bueno, perdón, Jacob se enamora de Raquel y Lea pues no estaba ni casada, quería, ¿verdad? Ser correspondida y pues él se había enamorado desde la menor.
Entonces, José, como hijo de Raquel, sufre todo lo que es una problemática que ya existía entre las madres, entre las concubinas, madres, de lo que son sus hermanos, ¿verdad? Sí. Tuvo 11 hermanos, José tuvo 11 hermanos, que son las dos, o sea, en tribus. Total son las 12 tribus, ¿verdad? Y pues de ahí ese tema de lo que es la vanidad, la envidia, se une mucho a lo que es, ¿sí? A lo que es cuando el padre aparta a José, sí. El padre aparta a José para que cumpla su propósito y para que él pueda cumplir, ¿verdad? Todo lo que él necesitaba hacer y todo lo que necesitaba decir, ¿verdad? Sí, tienes razón. Ok. Sí, tienes razón. Sí. Continúa, por favor. Sí, así es. Entonces, sí, retomando un poco lo que querías tú compartir algo con lo que dijo, con lo que dijo Ari, y sí, complementando lo que dijo Kevin, y por eso es lo bueno de ser el último. Puedes complementar de todo. No, complementando con lo que dijo, lo que está platicando Ari, es un tema que también voy a tocar yo, hablar de José también. Y complementando con lo que dijo ella, hay mucho tema de qué hablar de la familia, desde las tribus, mucha profecía también en el futuro, pero en este momento como vamos a hablar, o el punto es hablar de la juventud y del hombre, ya pasando a la juventud, manteniendo la santidad, entonces quiero hablar de cuando llega Jacob, y dice la palabra en Génesis 37, en versículo 1, que dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esa palabra de habitó quiere decir con que se asentó. Se asentó en un lugar donde había vivido Abraham. Y se fue a asentar, pero esa palabra asentar es tiene un significado muy grande en lo que es todo el entorno, todo lo que está pasando aquí con esta familia, como dijo Ari, de todos los hermanos, la familia que estaba pasando, y de lo que venía viviendo Jacob en el pasado, de una lucha tras lucha, de como joven se mantuvo, y todas las luchas que tuvo al llegar a este punto donde dice la escritura, y llegó y habitó Jacob en la tierra y se asentó Jacob. Él continuó viviendo ahí en la tierra de Canaán, como diciendo, ya trabajé todo este tiempo, ya pasé por ese problema, por la huida de Saúl, huyendo acá, trabajando 7 años, más otros 7 años, enfrentándome a mi hermano de regreso, enfrentándome a mi suegro, todo ese problema, él dice, ya llegó, y me asiento aquí, como diciendo, por eso te platicaba lo de Génesis la semana pasada, de que piensa uno que llega a un punto en la vida que se acaba el trabajo. Y aquí Jacob, es lo que está diciendo Jacob, y se asentó como diciendo, voy a disfrutar en este momento, y se asentó como diciendo, no voy a trabajar más, aquí me voy a sentar, y aquí se va a reproducir mis hijos, sus hijas y todo. Y aquí es donde empieza el trayecto de lo que hablaba Ari, de José, porque se asentó, pero no sabía lo que iba a pasar, porque venía José. Más adelante aquí en el capítulo 37, versículo 2 dice, estas son las generaciones de Jacob. Y dice, cuando José, y empieza con José. Y cómo no empezó con Rubén o Judá. Y dice aquí, empezó con... Sí, es un detalle muy pequeño que está así, pero es donde dice todo. Sí, claro. Porque dice Jacob, y dice la escritura que estas son las generaciones de Jacob. Y empieza con José. Porque como dijo Ari, su mamá fue Raquel, la que amaba a Jacob, y era cuando se murió, cuando ya están en este lugar, ya se había muerto Raquel.
Entonces, de cierta manera, hay muchas emociones encontradas con José, porque era el hijo de su amada Ujú. y era su varón que le hacía lo que hablaba Yajaira, lo que hablaba Kevin, de que como hijos en una iglesia a veces no se les pone atención o se les debe de poner atención para que crezcan en santidad. Claro. Y lo que estaba haciendo Jacob aquí con José era precisamente lo que mencionaste tú al principio, de que él lo amaba mucho y al grado de que se la pasaba mucho tiempo con él enseñándole acerca de la palabra, acerca de Abraham, las promesas que tenían, todo lo que tenía que hacer para crecer él como un hijo, como un verdadero hijo de Dios. Entonces, por eso se tiene este concepto de que comenzó diciendo aquí acerca de José, y no como Rubén o Judá, sino comenzó diciendo, y estas las generaciones de José, de Jacob, y luego empieza narrando cuando Jacob tenía 17 años, y empieza a dar de dónde comenzó la magnitud que está dando a entender a los que estamos leyendo, y más adelante podemos ver comprobar con la misma palabra que así fue, porque dice, estas son las generaciones de José cuando tenía 17 años de edad. Él solía pastorear, o sea, trabajaba también duro, pero Ujú. obviamente que era un consentido del papá. Y a veces también en lo que dijo Ari ahorita de que en una familia muy disfuncional, porque los hermanos sabían que su papá quería Más a él. más a él. Y eso es creo que en muchas familias que conocemos en la iglesia se da mucho eso, Sí, el mucho favoritismo. favoritismo de un hijo hacia otro, Ujú, de ujú. demasiados. Ya sé de lo que sí eso. Ujú. Sí, pero aquí está la clave, porque ahí empezó la generación, sino que a veces de 3 o 4 hijos que tiene uno, va a haber uno que es el que quiere estar con el padre o la madre, escuchando los consejos que le da. Y el padre agarra un cierto cariño hacia ese hijo o hija, porque está escuchando los consejos que le está dando para que crezca, le está sirviendo para su futuro. Y entonces el papá no está viendo en él nada más un hijo, sino está viendo al que se le va a cargar para cargar con las generaciones de su familia, porque aquí este Jacob es un patriarca, es alguien que está cargando el peso de toda una de generaciones, como Sí. dice la promesa que se le dio. Sí. Y eso tiene que ver con el padre, pues, que está en el camino de Dios, que debemos de entender como padres de ese peso que tenemos como, Claro. como sacerdotes y Ujú. como sacerdotes de la casa para instruir a nuestros hijos, porque ellos van a tener el peso de la próxima generación y de la próxima generación, y es algo muy, pero muy fuerte lo que está pasando aquí, al grado de que sus hijos lo quieren matar, porque más adelante dice que cuando narra las generaciones, luego le da la orden a este Jacob y dice, ahora bien Israel, aquí dice, en el versículo 3 dice, ahora bien, Israel o Jacob amaba más a José, más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Y él hizo una túnica de muchos colores, ya conocemos lo de la túnica Ujú. que pues imagínate, todos vestían de una manera y resulta que el papá le da a un hijo una túnica Sí. muy diferente a los demás. Desde ahí empieza ya como el, el odio hacia ese niño chiqueado, berrinchudo, pero aquí dice que él también trabajaba, entonces también se metía ahí, pero era muy, muy favorecido por su papá. Entonces todo comienza aquí cuando dice, José tuvo un sueño. Dice, cuando sus hermanos vieron, a ver, cuando este José, dice, ahora bien, y le viene un sueño a José, y es cuando les empieza a revelar el sueño que tuvo. Y no dijo Dios que se los revelara, ¿verdad? Pero él se los reveló, y ahí empezó un problema todavía más grave, Sí. porque empezaron a ver a través de estos dos sueños que ellos se inclinaban a él, Ujú. al grado de que su papá también dijo, ¿qué es este sueño? ¿Cómo? Eso es algo muy grave en la cultura de ellos, el que el papá, la mamá y los hermanos mayores se inclinaron a un hijo, es una ofensa gravísima para ellos. Ujú. Y el papá dijo, pues, o sea, no, esto no puede ser, ¿cómo no vamos a inclinar nosotros, tu papá y tu mamá, hijos mayores, a ti? Ujú. Y ahí continúa a aumentar el odio hacia él. Y esto es yo me acuerdo esto me trae de la niñez, de que cuando uno crece en un hogar cristiano, a veces se obliga mucho al que sirve a servir, aunque tengas hijos.
y te obligan a que, bueno, casi te obligan o te amenazan con palabras de que si no, y te va a llegar maldición, y llega el momento de que está uno en el ministerio y a los niños los tienes por acá, pero sí estás sirviendo por allá al pastor, a los que están alrededor, pero a tus hijos no los sirves. Ujú. Y ese es un punto que en el mundo cristiano se da, pero a flor de luz, se da a flor de luz a muchos testimonios de muchas personas que perdieron sus hijos porque estuvieron sirviendo en el ministerio, ni siquiera les pagaban, nada más estaban sirviendo. Y bueno, ese es un tema que se tiene que hablar, ¿verdad? Porque Sí. está pasando, ha pasado y está pasando. Y es un mensaje para los que están sirviendo, que el ministerio que tenemos es nuestro hogar primero. Ujú. Nuestro hogar es primero. Si tu hijo está pasando por una etapa, tienes que dejar todo y estar con tu hijo. Claro. Ese es el ministerio de nosotros, la familia. Ujú. Y yo los conozco a ustedes y sé que es un vivo ejemplo de eso, de que están con la familia, pero también están, o sea, tiene que haber otra vez lo que mencionaba la semana pasada, un balance Ujú. entre servir, entre querer compartir y estar compartiendo, pero también con tu familia, con tus hijos. Tiene que haber un balance en el enseñarle lo que Dios quiere para ellos y enseñarles la importancia de vivir y mantenerse a pesar de que están en un entorno. Por eso quise hablar también de José, y Ari también quería compartir acerca de Daniel, pero yo creo que lo va a hacer más adelante porque ellos estuvieron en un entorno totalmente fuera de lugar. Es para que su futuro nunca, o sea, no hubiera brillado como brilló. Ujú. Ujú. Estaban destinados, bueno, si uno lo pone, analiza estadísticas, puede decir, su destino era para que no fuera nadie, para que se perdiera, o para que Ujú. tuviera 1000 mujeres como las tuvo Salomón. Oh, Pero no sí. fue así, o sea, por eso quise enfatizar en el principio de Jacob con José, el tiempo que se tomó con él, porque tuvo 17 años cuando salió, que tuvo con Ujú. él para estar enseñando acerca de la palabra, de lo que se venían pasando de generación en generación, las promesas, y cómo mantenerse en cualquier entorno fiel a la palabra de Dios Claro. y no corromperse. Y Ujú. ese es un tema que todavía va más profundo, porque dice que Jacob le dijo a José del lugar donde estaban, dice, de Hebrón, dice, lo envió del valle de Hebrón. Estaba en el valle de Hebrón donde sepultaron a Abraham. Y justamente en este valle de Hebrón fue donde también más adelante vivió David. Lo mandó Dios a vivir ahí un tiempo cuando estaba huyendo de Saúl. Ujú. Y anterior a esto, hubo una pelea muy grande entre, ah, creo que fue Josué contra los ananicas, los gigantes, los exterminó, los sacó de Ujú. ahí. Pero ese es un tema que más adelante podemos tocar porque tiene mucho que ver con el mensaje de Ujú. la palabra, porque aquí está José sentado en Hebrón, mandando a José a que vaya a ver a sus hermanos que están en Siquem. Y estaba averiguando, dije, bueno, me llamó la atención porque dije, bueno, debe ser un curso como de aquí a, no sé, 15 Ujú. minutos, no sé, pero son 50 millas de distancia. Uf. De Hebrón a Siquem son 50 millas. Y me puse, dije, bueno, algo tiene que ver, ¿por qué nombran que dice que está en Hebrón? Entonces estuve viendo el significado de Hebrón, y quiere decir un lugar am, quiere decir liga o asociación, o un lugar conjunto, un Ujú. lugar donde hay una alianza, donde las familias se, se, se hacen muy cercanos, porque ahí Ajá, estuvo Abraham, ajá. ahí estuvo, ahora regresa a él como familia, ya como tribus, ya es donde se afianzó y donde recibió él la palabra para Ujú. poder salir. Entonces está saliendo él de un lugar de seguridad, por decirlo así, o de unión, sí, de unión, en donde él se desarrolló, y de ahí lo manda a su papá a que vaya a buscar a sus hermanos para que le den cuenta de ellos, y se va a Siquem, Ujú. a 50 millas de distancia. Bueno, aquí en carro hacemos una hora, de aquí a McKinney más o menos son, creo que 50 millas, pero caminando, Oh, sí. y luego no era un terreno así recto o así Ujú. bonito como tenemos ahorita, era subir, bajar, Oh, nada fácil, nada Viendo fácil. O sea, ríos. él empezó a sus 17 años
y ya empezar a enfrentar las cosas desde ese momento. Salió de ese momento, igual que Jacob, cuando hablábamos de que salió del pozo Ajá. para ir allá, está pasando lo mismo con este José. Y lo vemos también con David, porque él también en su juventud no lo querían sus hermanos. Tenía muchos problemas con sus hermanos porque también él mismo dice que nació en pecado porque se dice que su mamá era papá de otro y bueno, en fin, Sí, por eso sí. no se querían los hermanos, no lo querían a él. Y resulta que de niño lo ungen como rey, bueno, no de niño, de joven lo ungen como rey. Sí. Y dicen, ¿cómo va a ser este rey? Entonces, o sea, hay una similitud muy grande ahí y muy diferente porque José se mantuvo. Y en David salió la naturaleza que tenía dentro, porque en la palabra dice que no tuviera muchas mujeres. Oh, sí. Claramente lo dice, Sí. Ujú, pero él sí las tuvo, igual que ujú, Salomón. ujú. Y se decía que era para conservarla, pero clarito decía la palabra, no tengan muchas mujeres. Y ellos la tuvieron y José no, José sí la tuvo, Ah, José se mantuvo. ujú. Él pudo haber hecho lo mismo que hizo su abuelo, lo que Eh, hizo. Era normal. Era normal, porque Ajá. él Era normal, es lo que José dices tú, o entonces, sea, Salomón tenía, el ambiente que creó Salomón fue como ahorita yo creo que en Dubái, que Ujú, todo es así, los taxis ujú, son ujú. Lamborghinis, Sí. son puros carrazos, toda la gente que crece en ese ambiente para ellos es normal, Ujú, es exuberante de que, no sé, todo muy grande. ujú, Entonces, fácilmente, él también pudo haber crecido, bueno, mi papá tuvo mujeres, pues yo también. ¿Por qué no puedo tener dos y concubinas y tal, tal, tal? ujú, Pero no, él fue instruido y se mantuvo, ujú. él escogió, y creo que esa es una de las claves que tenemos que tener, que él escogió mantenerse fiel a ajá. la santidad, al estar apartado. Y casi era tradición en la familia, porque también era Isaac con Abraham que tenían concubinas y Sí, más que una y esposa. sí, porque se murió su primera esposa, luego se Ajá, volvió a casar. ajá. Y Sí. sí, o sea, era algo que se dio, pero él no, él se mantuvo. Y vemos más adelante, bueno, se fue a Siquem, y Siquem quiere decir cargar sobre él. Ajá. Fíjate cómo empieza a armar el rompecabezas de lo que hablamos al principio, de cómo Jacob lo instruye a él, porque sabía que en él se iba a cargar el peso de todo lo demás, y Ujú. empieza a descifrar las zonas donde está caminando y donde está yendo, lo que está pasando, lo que va a pasar con él. Lo empieza a entrenar esos lugares para el momento, para llegar a ese momento que ya su padre sin saber, bueno, yo creo que él lo vio que era un hombre, un joven Ujú. que le gustaba y obedecía y hacía las Ujú. cosas y le gustaba, porque desde Ujú. chico uno se da cuenta, bueno, Claro. él se va a mantener, él es Claro. muy firme, o tú como Claro. mamá te das cuenta con cada uno de tus hijos, bueno, él tiene este carácter así, 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 te das cuenta quién es Claro. firme y quién no, Claro. y se enfocó con él y le dio, porque dijo, este va a ser, y bueno, Ujú. y se fue a Siquem y no lo encontró ahí. Y dice que se encontró un varón y todavía el varón le dice, no están aquí, como diciendo, regrésate. Pero dijo, no, pero se fueron para allá. Todavía había 15 millas más adelante todavía. O sea, Hebrón está aquí y está Siquem y luego más arriba está hacia el norte. Ujú. Ujú. Este, ¿cómo se llama? Dotán. Ujú. Y luego Dotán quiere decir dones o cualidades. O sea, ahí fue donde Dios ya lo empezó a entrenar con esos, por ejemplo, con la Ujú. paciencia, porque ahí fue. En ese lugar fue donde se encontró con los hermanos y luego los hermanos dijeron, ahí viene, vamos a matarlo, Ujú. vamos a matarlo. Y ya fue donde intercedió Rubén y dijo, no, ¿cómo vamos a hacer que no esté la sangre de él? Ujú. Y bueno, entonces decidieron echarlo a un pozo. Ajá. Al principio, acuérdate, Jacob era un pozo, pero con agua. Acá dice un pozo y luego dice un pozo Ujú. vacío. O sea, Ujú. lo metieron a ese pozo donde llegó, a Dotán, Sí. donde quiere decir dar o consagrar con ciertos dones, lo mete a ese pozo, Ajá. quién sabe qué habrá en ese pozo, no creo que estaba limpio, pudo haber habido escorpiones, no sé, algo, pero no era un lugar muy, muy cómodo. Ujú. Y lo tuvieron ahí, y en ese momento, ¿qué puede estar pensando un joven? O sea, un joven, cuando se les deja en un momento difícil, cuando están pasando de niños a jóvenes, Sí, claro. que es un momento oscuro, porque es un momento oscuro, Sí, que claro. se están, igual en las mujeres, hay Ujú. cambios
en el cuerpo, en la mente, en cómo voy a actuar, Sí, cómo voy a las claro. cosas, ya no Sí, soy un niño, claro. ya soy un hombre, ya soy una mujer, y bueno, Sí, empieza a haber un momento en la oscuridad que tuvo José ahí, en donde se tuvo que enfrentar con todo eso, Ujú. y tuvo que sacar lo mejor, porque aquí no se narra si se forcejeó, si gritó, no dice nada, a veces que lo agarraron, le quitaron le arrebataron la túnica y Ujú, lo aventaron al pozo. O sea, lo ujú. aventaron a la oscuridad y arréglatelas como puedes y a ver qué haces, porque deseamos la muerte Sí, hacia ti. Y lo que vemos es de que el mundo así es, el mundo te desea la muerte, a los hombres los quiere con las redes, con todo lo que hay, los quiere dominar, los quiere acabar a claro, como dé lugar. claro. Y lo que vemos aquí es que él estuvo en un momento oscuro y aún en ese momento, cómo se mantuvo él fiel. Yo imagino que debe estar orando, ha de estar orando, orando, orando. Él se metió a interceder al grado de que llegaron las personas que iban a Egipto y se las Ujú, vendieron a él. Y de ahí ujú. empieza de ahí empieza otro caminar para, no nada más para él, al demostrarnos a nosotros a través de su palabra que sí se puede vivir en santidad. Ujú. Claro. Sí se puede vivir en santidad, porque no fueron circunstancias pequeñas, así que digas, ay, eso cualquiera lo puede superar. Fueron circunstancias muy fuertes, porque Sí. se enfrentó a la fornicación, así, tal y cual. No fue que él lo buscó. Oye, sí, la mayoría de nosotros pecamos en circunstancias ideales. Imagínate si pasáramos No, es algo lo fuerte, es que él algo. pasó. Algo que préstame la guitarra un ratito, pero fíjate que algo que me pongo a pensar justamente en este momento es como José sí pudo mantenerse, pero Salomón no, Ajá, Ujú. sí. y venía de la misma. Pero podemos ver un detalle. Con Salomón no creció Salomón cerca de David como creció José con Cerca de su Jacob. padre, sí. Entonces podemos ver dos padres. Pero aún así, mira, porque por ejemplo, en los proverbios él dice los consejos de mi padre. Ajá. Entonces, en algún momento David lo Sí, aconsejó. sí, sí, sí. Y aún en los proverbios, o Ujú. sea, la mamá también lo aconsejaba. La mamá, Betseba, sí se ve Ajá, que era. también lo aconsejaba. Entonces, yo creo que es algo, porque algunos sí lo siguen y porque otros no. Sí, Pero cómo se mantuvo de firme este José, es un hombre extraordinario. él y Daniel. Ujú. Sí. Para mí, Daniel, Cómo pelearon en contra de la todo. corriente. O sea, fue un enfrentamiento cara a cara con Sí. con el más alto grado que conozcamos del mal, Ujú. porque fue lo más alto. Estaba a nivel de principado. Ujú, Está él con el delante de Potifar, ujú, y arriba de Potifar estaba el faraón, porque él vivió con Potifar. Pero ajá. otra cosa que le quería resaltar aquí muy importante es de que cuando uno se mantiene fiel a Dios en santidad, fiel en todo aspecto, como Dios lo prospera en todo lo que hace. Sí, Porque en claro. todo lo que hizo, Dios lo puso Fue lo prosperado, puso sí, como cabeza y no por cola, en todo. sí, Y lo vemos también en Daniel, cómo él se mantuvo sí, ante toda circunstancia. La muerte estaba ahí a flor de piel. sí. Pero fíjate, volviendo otra vez a tocar la guitarrita, algo que me llama a mí la atención es, uno se propone la santidad porque dice la Biblia que Daniel se propuso Ujú, no contagiarse con exactamente, los no del mundo, contaminarse. no contaminarse con los del mundo. Ujú. Entonces, ¿será que la santidad viene del corazón? Es que es una elección de cada quien. Por Ajá. ejemplo, bueno, habla. Algo que quería añadir con José era que también el favoritismo era algo en la familia también aparte del, aparte era la esposa de Isaac era Rebeca. Rebeca, sí. Rebeca tenía el favoritismo con Jacob. Jacob Ujú. en Sí, contra de Esaú. Esaú y luego Jacob tenía el favoritismo de José en favor. De los demás. Ajá. De Y los 10 entonces, más, porque ajá, Benjamín también lo ajá, amaba. Quería que era su ajá, amada. ajá. Pero José no tenía eso. En el capítulo 48 habla que Jacob
trata de bendecir a los hijos de José y los tiene cruzado. Ajá. Y José le trata Corregir. de corregir, porque es el correcto de que El mayor. el mayor tiene que agarrar sus bendiciones. Ajá. Amén, así Y tiene que ser Sí. el mayor. ajá. No, pues está bien también como lo hizo los demás. Pero él corrige a Jacob y él está por supuesto a bendecir al menor por Ujú. alguna razón, pero también A Manasés y no Efraín. necesita lógica lo que él está haciendo ahí. Sí. Está muy bien lo que él hace y mi mamá también debería Debería llevar de hacer lo Ese- mismo, ese- bendecir más a Ese los es un pequeños. llamado para ti, Lorena, y Ajá. Miguel y Lorena. Pero Y quiero, sí, quiero volver nuevamente al punto. La santidad está en el corazón, sale del corazón. Es algo que uno se propone. Ese va a ser un buen tema para que lo dejemos para la próxima semana. sí, porque ¿De dónde viene la santidad? Ujú. ¿Verdad? Sí, Ese quiero que lo escribamos y lo vamos a profundizar el próximo viernes, porque sí, es un tema. Hay personas que quieren, pero no pueden, ¿verdad? No toda la gente quiere ser mala. Hay personas que quieren ser buenas, quieren hacer las cosas bien, pero no pueden. Entonces, ese va a ser un tema que lo vamos a dejar. Apúntenlo allí en su calendario, que lo vamos a dejar para el próximo domingo para desarrollar muy bien ese tema. nada más para terminar. Para el próximo viernes, sí. Tengo Sí. 5 versículos más. No, no es cierto. No, quería 30 minutos 30 minutos más. No, quería enfatizar la edad que salió de 17 años y a la edad que ya estuvo ahí como a cargo del segundo del faraón, que tenía 30 años. Entonces, más o menos cuando vio a sus hermanos, pasaron como 22 años. Ajá. Entonces sí fue un buen tiempo, no fueron como un año, 2, o sea, fueron bastantes años que él duró manteniéndose fiel, porque todo el tiempo se mantuvo fiel. Y otra cosa que quiero resaltar también es de que fueron hombres que sí tenían hijos, tenían esposa, entonces sí se puede mantener uno fiel delante de Dios, no nada más Sí, como claro. Daniel que no tuvo hijos Ujú. y dice, es fácil, o como Pablo que fueron enfocados totalmente a la obra de Dios y dice, bueno, es fácil porque no tuvo hijos, no tuvo esposa, pero no, ahí está José que se mantuvo y, y entonces sí nos podemos mantener fiel en Sí, cualquier circunstancia, se sí, puede mantener uno fiel delante de Dios si sí. uno decide, y si uno como decían ahorita, de que si uno lee lo que uno necesita hacer para hacer el bien, creo que sí lo puede lograr. Si tiene lo que necesita uno para... siempre nos han dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, pero nunca nos dicen qué debemos de hacer. Mejor haz esto, porque así dice la palabra, así se dice, y así se dice, y así se dice. Claro, Entonces necesitamos la información correcta para vivir de una manera en santidad, como Claro. debe de ser, como el manda el Padre. Entonces, claro. Bueno, ¿hay algo más que añadir, Yajaira? Kevin, ¿tenés algo más que añadir? No, Nada más quiere que dejar bien en claro que lo más joven tiene que ser el más chiquito tiene que ser bendecido. El más bendecido por los papis. eso sería nice. No, pues para la próxima es un grande tópico de la santidad y estamos para hablar de los jóvenes. Yo creo no atacamos tanto mucho de lo que es las dificultades para los jóvenes de hoy. Y sería algo bueno para la próxima atacar también. Claro, Ujú. Ajá. Claro. Aparte de la otra de dónde semana es que venimos con viene. todo, Ujú, con la santidad, Ujú. ujú. con el tema de la santidad. Salvador, no, ¿algo pues más que añadir? era todo de que en cualquier circunstancia sí se puede hacer. Hay muchos factores alrededor de una familia, de Sí. los hijos, porque son diferentes etapas que van pasando Sí, y claro. diferentes entornos, porque no todos vivimos en el mismo entorno, unos viven en un barrio muy diferente, van a una escuela muy diferente, los alumnos son de cierta, no sé, son de una manera, el otro grupo es de otro, entonces todos tienen un entorno muy distinto, pero al final de cuentas mucho de lo que hablábamos hace rato de
de lo que es las instituciones que enseñan ahorita las escuelas y todos se enfocan a cómo uno lo crecen a uno, lo programan a uno para que trabaje para alguien, pero nosotros como padres debemos educarlos de que desarrollen todo su ser. Y así en el mundo de cristiano como vivimos, tenemos nuestra obligación del padre es instruirlos a ellos, como dice su palabra, instruye al niño en su palabra para cuando fuere viejo no se aparte de él. Entonces nuestra obligación es esa, como seres humanos, como padres, como hermanos, como tíos, yo creo que es siempre estar al tanto de nuestros hijos, y si no tenemos hijos, pues de los que sobrinos o nietos, no sé, Sí. ¿verdad? Y el tiempo que tengamos, usarlo para hablarles e instruirles con historias, porque estas son historias que pasaron, que son reales y nos están trazando un mapa Sí. de qué podemos hacer y qué sí se puede hacer, ¿verdad? Ujú. Es importante entender eso, nosotros los padres de familia, de que nosotros somos el mayor ejemplo de nuestros hijos. En veces queremos que en la escuela los eduquen, que en las iglesias nos educan y nosotros los echamos a perder. Sí. Pero es todo lo contrario. Nosotros somos los que tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles la importancia de lo que es la enseñanza bíblica y como dice la palabra del Señor, lo que queda, lo que se aprende desde niño llega viejo y no se aparta de ellos. Entonces, eso es muy importante, como tantos padres que nos miran por medio de las redes sociales. Es un tema muy importante que nosotros debemos de entender que nosotros somos los mejores ejemplos de nuestros hijos. Ari, ¿tenés algo más que añadir? Tiene su dedo arriba. Tengo mi dedito así, mira. Salvador. No, creo que lo que podemos hacer es, como decía Kevin, como profundizar, por ejemplo, yo creo que cada uno de nosotros tiene el testimonio de cómo fue que estamos en los caminos de él. Ajá, Porque cada uno fue diferente. Ya. claro, Y creo que ahí es un punto para comenzar, claro, porque es algo que se vivió, que vivimos cada uno y que es real. Y claro, cómo fue que fuimos pasando cada etapa. claro. Porque una cosa que me he enfrentado ahorita con muchas personas alrededor es de que hablamos de la palabra y la confesamos y si recitamos la palabra de Génesis, Apocalipsis bien bonito y ta, 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 y ta, 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 y ta, 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 y navegamos, pero al momento de la prueba, quién sabe dónde quedaron esas palabras. Es que somos Y ahí es donde oidores, pero no hacedores. exacto, eso es a lo que voy, de que confesamos su palabra, sí, pero cuando viene la prueba, entonces hay que usarla. No nada Amén. más es para que esté adorno. Amén. Y algo que decía ya y Kevin de que no nada más aquí de espectadores ahí a la iglesia de que a socializar, sino que hay que ponerlo a prueba. Y ponerlo a prueba creo que y así es como enseñamos a nuestros hijos. Amén. Sí. Porque ellos van a ver la dificultad que estamos pasando y cómo la pasamos, y ellos van a saber, porque van a decir, no, mi papá le hizo así, 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 porque es lo que pasa. Entonces, bueno, ahí Sí. quiero cerrar ya. Sí, es que los hijos no hacen lo que se dice que se haga, sino lo que miran a sus padres hacer. Así que, bueno, mis amigos, fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Oramos al Señor para que estas conversaciones que estamos teniendo nosotros, todos aprendiendo de la palabra, sirva de gran bendición para sus vidas, así como está sirviendo para nosotros, y que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima.